nuestro trabajo, el día de hoy vamos a revisar a la anemia más frecuente en el mundo y se refiere precisamente a la anemia ferropénica. Sí, ustedes como médicos van a tener la oportunidad de hacer diagnóstico de anemia ferropénica. Ya están preparados, ya conocen los parámetros, ya conocen los índices eritrocitarios, ya conocen cómo se hace el cálculo, ya conocen cómo se interpreta, de tal suerte que prácticamente al terminar el módulo ya van a estar preparados para ello. Cuando alguien le lleve, por ejemplo, un estudio de laboratorio, ya lo van a saber interpretar. Si tiene leucocitosis, leucopenia, tiene trombocitopenia, tiene trombocitosis, si el paciente tiene anemia ferropénica o una anemia normocítica o macrocítica, ya lo van a saber. Ahorita estamos reafirmando muchas cosas. Entonces, vamos a empezar haciendo algún comentario respecto a lo que es el hierro, ¿sí? El hierro es un metal, es un mineral que es muy abundante en la corteza terrestre. En nuestro organismo, pues no es tan escaso porque el 70% del hierro está en la hemoglobina, ¿sí? El hierro es un metal, un mineral, decíamos, es un elemento nutricio que se pelean muchos microorganismos por él, ¿sí? Todos los tejidos requieren de hierro, con los microorganismos, ¿verdad? Porque los microorganismos requieren de hierro para su división celular, para obtener energía, ¿sí? Existen dos tipos de hierro, el hierro Hem y el hierro no Hem. El hierro Hem es aquel hierro que va a estar de preferencia en la hemoglobina y la mioglobina. La mioglobina es la hemoglobina de los músculos. Y el hierro no Hem es el que está contenido en los cereales, en las hojas verdes, por ejemplo, las espinacas, las lechugas, los berros, ahí se encuentra el hierro no Hem. El hierro Hem es el hierro ferroso, es el hierro que necesitamos absorber para la utilización, y el hierro no Hem es el hierro eh, férrico, al que hay que desdoblarlo a ferroso para que se pueda absorber. ¿Cuál es la prevalencia de la anemia por deficiencia de hierro? La deficiencia de hierro, dice, es la forma más común de carencia nutricional en países desarrollados y en vías de desarrollo. ¿Sí? O sea, la anemia agarra parejo. No importa que sea un país desarrollado. Por supuesto, la prevalencia será mucho mayor en los países en vías de desarrollo, porque no tienen la infraestructura, su alimentación es deficiente, como por ejemplo en nuestro país. No tenemos una cultura, ¿verdad?, de cómo alimentarnos. Es deficiente nuestra alimentación, porque queremos andar comiendo comida chatarra y no alimentarnos correctamente. A propósito, fíjense que estaba leyendo un artículo que se publicó en una revista muy famosa, de que los beta-carotenos, todos los nutrientes que tienen color amarillo, son muy buenos, ¿sí? Para tratar para disminuir la infección por el COVID. Así es que a tomar jugos de zanahoria, a comer zanahoria como el conejo, ¿sí? Todo lo que sea pigmento amarillo es muy bueno. Y también la vitamina D. Sí, salió otro artículo que la vitamina D disminuye notablemente en pacientes que puedan tener la posibilidad de cursar con COVID, disminuye notablemente el proceso infeccioso. Ya están publicados recientemente esos trabajos. Hoy apenas vi uno, ¿sí? Entonces, pues también la alimentación tiene mucho que ver. Hemos estado comentando que el ejercicio, el descanso y la alimentación hace que no nos enfermemos, que seamos más resistentes a enfermarnos. El tomar jugo de limón, jugo de naranja, jugo de piña, los frutos cítricos y
La condición es la siguiente. La vitamina C les sirve a los fibroblastos para producir colágena que se deposita en las vías respiratorias. Entonces las vías respiratorias son mucho más resistentes a los procesos infecciosos. Por eso hay que consumir ese tipo de alimentos. Y ahí los tenemos a la mano. Y ahorita hay mucha naranja, hay mucha mandarina, hay mucho limón. En vez de que se tomen una Coca-Cola, un refresco embotellado para no comercializar la Coca-Cola, pues tómense mejor un vaso de jugo de naranja, de tamarindo, de limón. Es una sugerencia. Okay. La anemia ferropénica es la causa más frecuente de anemia tanto en la práctica médica general como en la hematológica. Es decir, ustedes como médicos generales van a tener la oportunidad de atender pacientes anémicos de este tipo de anemia. Y por supuesto, el hematólogo es la persona especializada que atiende este tipo de problemas. ¿Sí? Dice, es la alteración orgánica más habitual. Acuérdense, la anemia, este tipo de anemia o las anemias en general afectan órganos y sistemas, afectan a toda la economía del cuerpo. La hipoferremia en México se halla entre 1.6 en varones adultos hasta 14.3 a 25 en las mujeres no embarazadas. Fíjense, quiere decir que la anemia ferropénica es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Y una debilidad que podría ser un punto en contra de las mujeres es la menstruación, que va a depender de la intensidad, de la cantidad que se pierda de sangre durante los días que está menstruando la persona. Entonces, mucho ojo con eso. Fíjense, en los niños es particularmente común en los niños la anemia ferropénica. ¿Sí? En niños menores de edad y en mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque los requerimientos en las mujeres embarazadas son mayores. Entonces, uno como médico debe uno de saber cuáles son los requerimientos de una mujer embarazada. Y eso lo hemos estado comentando. En condiciones basales 1 miligramo, en condiciones de menstruación 2 miligramos, en condiciones de embarazo 3 a 4 miligramos. Es lo que requiere las personas dependiendo de su grupo etario o de sus variables fisiológicas. Si es un niño, si es un lactante, si es un adolescente, si es una mujer embarazada, etcétera, etcétera. Aunque este es un dato que ya tiene sus añitos, nada más lo puse para que vean ustedes el contexto en el que se desarrolla la anemia. Ahorita obviamente debe de ser mucho más. Dice 1.62 billones de personas padece de anemia, lo que equivale al 24.8% de la población mundial. De los 7,000 billones que somos, no, está mal aquí. Son millones, 7,000 millones, ¿sí? Estos datos fueron sacados de la Organización Mundial de la Salud en el año 2008. Entonces, bajo esas condiciones, la OMS estima que 1.800 millones de personas a lo largo del planeta tienen alguna forma de anemia ferropénica. No sabemos si ferropenia verdadera puede ser una anemia sideroblástica o puede ser una talasemia, que son las tres condiciones donde hay ferropenia, donde morfológicamente se puede confundir con una anemia ferropénica, ¿sí? Entonces, para entender todo esto, pues es necesario, ¿sí?, saber de fisiopatología y propuestas terapéuticas. ¿Cuáles son los factores que con mayor frecuencia pueden generar anemia ferropénica? Bueno, en aquellas personas en las cuales haya un aumento en la utilización del hierro, como las personas que están gestando, están embarazadas, los niños lactantes,
cuando hay crecimiento corporal rápido en la infancia y en la adolescencia, ¿sí? Cuando en las mujeres se encuentran pérdidas fisiológicas, como por ejemplo en la menstruación, o cuando haya pérdidas patológicas de sangre, como por ejemplo en las hemorragias digestivas. Se sabe que el sangrado de tubo digestivo crónico es la las hemorragias gástricas por medicamentos como el ácido acetil salicílico y los AINES, corticoides asociados a AINES, ¿sí? O la hernia hiatal, o la diverticulosis, las hemorroides crónicas, ¿sí? O aquellas anemias que se detectan en pacientes mayores de 60 años, debe de considerarse la posibilidad de una neoplasia, ¿sí? Sobre todo de colon. En nuestro medio el cáncer de colon es muy frecuente y es uno de los cánceres potencialmente curables si se les detecta de manera oportuna. Otros motivos de sangrado son los sangrados geniturinarios, ¿sí? Eh, el sangrado del aparato respiratorio, por ejemplo, los pacientes con tuberculosis que sangran crónicamente, con el tiempo pueden llegar a padecer anemia microcítica hipocrómica. O en aquellos casos en que la hemólisis intravascular sea muy severa. Sabemos que la hemólisis intravascular en condiciones normales es del 10%. La hemólisis extravascular es del 90%. Otras condiciones que pueden generar anemia son la extracción frecuente de sangre para pruebas de laboratorio, sobre todo en los recién nacidos. Miren, se observa en los hospitales. Los hospitales se manejan por turnos, cada turno de 6 a 8 horas, salvo los del fin de semana que son de 12 horas. En cada turno le queremos andar sacando sangre a los pacientes. Y no 5 mililitros, 10 mililitros. 10 mililitros por 3 o por 4 son 40 mililitros. Y si el paciente está 30 días hospitalizado, echemos pluma. Se hizo un trabajo en Colombia en 3,000 pacientes. La inmensa mayoría de esos pacientes cruzaron con síndrome anémico durante su estancia en el hospital. ¿Por qué? Porque les sacaban sangre en la mañana, en la tarde, en la noche y el fin de semana. Eso es un error grave. Por eso los estudios de laboratorio se deben de solicitar con una base científica y no nada más porque se me ocurra o por rutina, como se dice vulgarmente. No, ¿sí? Porque vean ustedes lo que sucede. Están saca y saca y saca, están chupando sangre, pues llega un momento en que los volvemos anémicos. Entraron bien y ahora resulta que están anémicos de tanto estarle extrayendo sangre a estos pacientes. Aquellos individuos que donan regularmente sangre también se pueden volver anémicos. Cada 350 a 400 mililitros de sangre hay una pérdida considerable de hierro. Y máxime si no se toma sus suplementos de hierro. Entonces se pueden volver anémicos, ¿sí? En la ingesta de hierro disminuida, por ejemplo, ¿dónde vamos a encontrar ingesta de hierro disminuida? En una dieta insuficiente de hierro biodisponible. O en aquellos casos donde haya una disminución de la absorción o transporte del hierro, como por ejemplo en los síndromes de mala absorción intestinal, en la resección gástrica, en alteraciones en el transporte del hierro, ¿sí? Entonces, en los síndromes de mala absorción intestinal, pues sí, el hierro no se va a poder absorber correctamente porque hay una patología, hay un defecto en el intestino delgado donde el hierro se absorbe, que es en el duodeno. ¿Sí? Igual, ¿no? Si al paciente le quitamos 3/4 partes de estómago, ¿qué células parietales va a producir para que éstas a su vez produzcan ácido clorhídrico? Que el ácido clorhídrico es esencial para desdoblar el hierro férrico a ferroso y se puede absorber en el intestino. ¿Sí?
Entonces, la resección gástrica constituye pues un factor etiológico también. O, como decíamos anteriormente, en aquellas condiciones en las cuales hay un aumento de las necesidades de hierro, como por ejemplo el embarazo, la infancia, el hemólisis intravascular, o cuando haya pérdidas hemáticas gastrointestinales, por ejemplo, las que se presentan en las úlceras pépticas, las varices esofágicas, los procesos malignos, en el mintiasis. En nuestro medio, la parasitosis es muy frecuente, sobre todo en las zonas costeras. El calor favorece la eclosión de los parásitos. Y si el agua o los alimentos que consumimos no están higiénicamente preparados o el agua hervida, nos llenamos de bichos, ¿sí? Entonces, en las zonas costeras, los que vayan a ejercer o los que sean de la costa de Chiapas, tomen en cuenta esos datos, que en la costa hay mucho parásito, hay mucho Necator americano, mucho Ancylostoma duodenale, que son hematófagos, que consumen hemoglobina, y que eso a la postre lleva a síndrome anémico a los niños. U otras, como la hemoptisis recurrente de las tuberculosis que decíamos, ¿no? O cuando hay atrapamiento de sangre en el equipo de diálisis, ¿sí? En esas condiciones se puede considerar como un déficit de hierro. Bueno, ¿cómo se va dando esto de la disminución del hierro en la sangre, en los depósitos, en el transporte, etcétera, etcétera? ¿Sí? ¿Hay alguna forma de medir, ¿sí? De valorar esta deficiencia? Y hay 4 grados de valoración. Esto nos está diciendo cómo el hierro se va disminuyendo. En el hierro sérico, en el hierro que está almacenado, etcétera. En el primer caso, vamos a observar una disminución gradual del hierro almacenado, ¿sí? El hierro almacenado activa en un proceso de compensación para aumentar su absorción. Sin embargo, el balance aún es negativo. Ese sería el primer paso, ¿sí? O más o menos es similar con una clasificación que hay de prelatente, latente, etcétera, ¿sí? La segunda característica o segundo grado en la clasificación de la anemia ferropénica en cuanto al agotamiento del hierro es que en este segundo, el agotamiento del hierro almacenado a nivel sérico es menor de 12 gramos por decilitro y la saturación de la transferrina es menor de 16. Su valor normal es de 30 a 50. Vamos a encontrar que la eritropoiesis está disminuida también. En el tercer caso, en el tercer caso, ¿sí? Vamos a ver que eh, hay un pleno desarrollo de la anemia ferropénica, porque desciende la hemoglobina y en vez de hemoglobina corpuscular media, le van a poner concentración media de hemoglobina globular, porque acuérdense ustedes que cuando se está instalando la anemia, este parámetro, este índice, perdón, es bueno. Pero una vez que se instaló la anemia, es la concentración media de hemoglobina globular. En el cuarto grado, la anemia ferropénica prácticamente ya se acentuó. Con una hemoglobina, vamos a encontrar en ellos una hemoglobina que va entre 10 a 8 gramos por decilitro. Y muy baja la concentración media de hemoglobina globular. Y en el quinto grado de esa clasificación, vamos a encontrar que prácticamente ya hay una anemia ferropénica, ¿sí? Con una hemoglobina entre 8 y 6 gramos por decilitro, y además el paciente ya expresa, ¿sí? Características de hipoxia tisular y alteraciones en la circulación. Ok. ¿Cuál es la fisiopatología de la microcitosis y de la hipocromia? Es decir, ¿cómo se da? ¿Por qué los eritrocitos se vuelven pequeñitos y se vuelven pálidos? Y aquí está explicado.
La deficiencia de hierro es el resultado final de un periodo prolongado de balance negativo de este metal. Esa es la definición de anemia, ¿sí? Dice, conforme el contenido de hierro corporal empieza a disminuir, aparece una secuencia de procesos característicos. Primero, la reserva de hierro en los hepatocitos y macrófagos del hígado, vaso y médula ósea. Son los que empiezan a resentir esa disminución de hierro. Disminuye, ¿sí? Y una vez que ha desaparecido, el contenido de hierro plasmático también se reduce. Y por lo tanto, el aporte de este metal a la médula ósea llega de manera inadecuada para que se regenere la hemoglobina, ¿sí? Entonces, la protoporfirina, que es su contraparte, es su compañera de unión para formar el grupo M, se va a aumentar, va a estar libre y va a aumentar. La producción de eritrocitos microcíticos aparece. Los valores de hemoglobina disminuyen con la consecuente anemia microcítica hipocrómica. Aquí está explicadito de una manera más sencilla. Entonces, al haber deficiencia de hierro, la saturación de la transferrina va a ser menor de 16 cuando sus valores normales son de 30 a 50. Esa saturación disminuida de la transferrina, ¿sí?, hace que haya poco aporte de hierro a la médula ósea, a los peritroblastos, a esas células que tienen receptores para la eritropoyetina y para el hierro, ¿sí? Entonces, ese poco aporte, esa disminución, ¿qué va a hacer? Que se produzca menos hemoglobina. La hemoglobina va a estar disminuida, va a haber anemia, ¿sí? La protoporfirina, decíamos en la diapositiva anterior, va a estar libre, ¿sí? La protoporfirina libre porque no está unida a su contraparte, que es el hierro, porque no hay hierro. Entonces, su contraparte protoporfirina, por obvias razones, se eleva, ¿sí? Entonces, todo ello que va a conducir que cada pluritroblasto tenga menos hemoglobina. Y si todo esto se da, entonces el individuo, ¿verdad? La célula cae en microcitosis e hipocromia. Así de sencillito, como dicen los argentinos. Ok. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? ¿Sí? Bueno, todos estos datos los saqué del libro del doctor Guillermo Ruiz Argüelles. Léanlos, por favor. Luego los voy a sintetizar. Ahorita los saqué así porque quiero hacer reflexiones con ustedes, ¿sí? Pero una diapositiva no debe de tener tanta información. Debido a que la anemia por deficiencia de hierro, al igual que otros tipos de anemia, no es una enfermedad, acuérdense, ¿sí?, sino un signo, se da como consecuencia de una enfermedad primaria, ¿sí? La presentación incluye manifestaciones de ciertas entidades subyacentes, pero incluye sus propios signos y síntomas relacionados con el déficit de hierro. Es decir, cada anemia, ¿sí?, si bien es cierto, tiene la misma sintomatología de manera general, todas las anemias tienen sus particularidades. Por ejemplo, las anemias ferropénicas son diferentes a las anemias desde el punto de vista clínico, a las anemias de tipo de la insuficiencia renal o a las anemias normocíticas normocrómicas o a las anemias macrocíticas normocrómicas o a las anemias hemolíticas. Son diferentes, ¿sí? Reitero, la sintomatología en general es la misma. Todos van a tener disnea cuando la hemoglobina esté baja. Todos van a tener taquicardia. Todos van a tener aleteo nasal. Van a tener datos de insuficiencia respiratoria. Sí, pero hay anemias que tienen su propiedad. Y por eso yo he hecho mucho énfasis. Por ejemplo, en la revisión de las mucosas y de las faneras. Esas son propias de las anemias ferropénicas, esas alteraciones. Y es muy sencillo entenderlo. Simplemente porque el hierro se necesita para la proliferación
de los epitelios, de las células epiteliales. Ok, dice, su cuadro clínico es insidioso y progresivo, es decir, la anemia se va presentando lentamente. ¿Por qué? Porque las reservas se van agotando poco a poco, no se gastan de un golpe, ¿sí? Aquí el problema es insidioso y paulatino, progresivo. Generalmente vamos a encontrar fatiga, ¿sí? Irritabilidad, palpitaciones, mareo, mareos, mareos, polipnea. El paciente quiere respirar más rápido y cefalea. ¿Sí? De los tejidos que más se afectan en las anemias ferropénicas está el tejido neuromuscular, ¿sí? Y esto se ha observado, dice, en que la función muscular que es medida por ciertas pruebas de ejercicios está alterada, ¿sí? Y así tenemos que el tiempo de ejercicio total, la frecuencia cardíaca y el lactato sérico se afectan después del ejercicio en proporción al grado de la anemia. Es decir, entre más anemia haya, la afectación del el ejercicio, lo que nos da el ejercicio total, va a afectar con mayor frecuencia, con mayor intensidad, perdón, la frecuencia cardíaca y el lactato sérico. Entonces van a ser marcadores. El lactato va a ser un marcador bioquímico. Tejido epitelial. Otro de los tejidos que se afectan comúnmente debido a la anemia ferropénica es el tejido epitelial. Y el autor señala, dice, hay algunas anormalidades que lo caracterizan tanto en su estructura como en su función del epitelio. Los sitios más afectados son las uñas, la lengua, la boca, la hipofaringe y el estómago. Vean, ese es propio de las anemias ferropénicas. Aunque hay algunas alteraciones de estas, por ejemplo, que se pueden dar en la deficiencia de folatos o de vitamina B12. En menos proporción se afecta el cabello y la piel. No se olviden, estamos hablando de anemia ferropénica. Mañana vamos a hablar sobre las anemias megaloblásticas por deficiencia de folatos o de vitamina B12. En uñas, dice, la alteración característica es la coiloniquia, o sea, un sinfín de estrías longitudinales con adelgazamiento de las uñas y proclives a fracturarse, a romperse. Y la platoniquia, que es la alteración en la cual vamos a encontrar unas uñas en forma de cuchara. Dice, y la platoniquia que se caracteriza por presentar estrías longitudinales, adelgazamiento y fragilidad a la ruptura. La lengua, dice, en la lengua la alteración más frecuente es la atrofia de papilas gustativas. Esa lengua está despapilada. El paciente tiene sensación de quemazón cuando consume ciertos alimentos que obviamente están calientes, ¿sí? No hay papilas gustativas, esas papilas están muertas. ¿Por qué? Porque el hierro sirve para su reepitelización. Por eso hay dolor y ardor al tragar, hay disfagia, odinofagia, etcétera, etcétera. Dice las bebidas, enrojecimiento de la misma, enrojecimiento de la lengua porque está pilada, puede haber crecimiento, puede haber inflamación, glositis de la lengua. Hay odinofagia y glositis en 13 a 52% de los pacientes. ¿Sí? Otra alteración que observamos en estos pacientes es la estomatitis, o también llamada vulgarmente boquerones. ¿Sí? La estomatitis angular se caracteriza por alteraciones o fisuras labiales. La gastritis también es otro elemento que se observa en las anemias ferropénicas. Dice, demostrada por biopsia gástrica
Se presenta fíjense, la gastritis con bastante frecuencia, un 75% de los casos, pudiendo ocasionar la gastritis una reducción de la secreción gástrica, ¿sí? Con como la del ácido clorhídrico, que es tan importante para desdoblar el hierro férrico a ferroso, la pepsina y el factor intrínseco que es indispensable para que la vitamina B12 se una a nivel del intestino y se pueda absorber la vitamina B12. Entonces, la gastritis o, por ejemplo, una resección gástrica. Si le quitamos la mitad del estómago o 3/4 partes, pues ya la superficie cúbica de producción de ácido clorhídrico o de factor intrínseco se reduce notablemente. ¿Por qué? No se olviden, todos los epitelios y todas las mucosas en el síndrome anémico ferropénico se afectan. Se afecta el estómago, el pulmón, el riñón, el aparato geniturinario, etcétera, etcétera. Todo se afecta. Se afecta la inmunidad y por ende la infección, ¿sí? Dice, los sujetos con deficiencia de hierro son más susceptibles a la infección, cuando menos existen 2 anormalidades en la respuesta inmunitaria. Y aquí tenemos que la inmunidad celular, ¿sí?, está afectada y además hay deficiencia en la capacidad bactericida dada por los macrófagos. También la inmunidad de tipo celular, ¿sí?, está disminuida a través de los linfocitos T circulantes, tanto cooperadores como supresores, y hay reducción de linfocinas como interleucinas 1 y 2. Okay. ¿Con qué patologías debemos de hacer el diagnóstico diferencial? ¿Sí? La anemia por deficiencia de hierro, la anemia ferropénica, se debe de diferenciar de otras anemias, tales como la talasemia, en las cuales están afectadas las cadenas globínicas, enfermedades inflamatorias crónicas en las cuales el hierro va a estar secuestrado. Hierro existe, pero no se puede disponer. En aquellos casos que el paciente en algún momento de su historia natural de insuficiencia renal crónica curse con este tipo de anemias. Hablábamos ayer, hacíamos hincapié en que la uremia puede provocar anemia de tipo microcítico, ¿sí? Porque el paciente sangra de manera crónica. Hay problemas con las plaquetas también, con los leucocitos. Se disminuye la fagocitosis. Las plaquetitas se afectan porque se afectan los meacariocitos. Entonces la uremia es muy tóxica. No solamente afecta a la médula, sino puede afectar el cerebro, el pulmón y otros tejidos. ¿Con qué otras debemos hacer diagnóstico diferencial? Un poco interrogante con las anemias hemolíticas, porque son anemias, pues. Porque tanto las anemias hemolíticas como las anemias ferropénicas tienen su particularidad, cada una de ellas. No son iguales. De manera general sí dan sintomatología general, pero hay particularidades. La morfología del eritrocito es totalmente diferente. O en las anemias aplásticas o hipoplásicas, en las cuales no hay una invasión de tejido adiposo y no se está produciendo la cantidad suficiente de eritrocitos. ¿Cómo debemos hacer el diagnóstico diferencial entonces? Dice, la forma de establecer esta diferenciación es a través de los índices eritrocitarios y con la cuantificación del hierro sérico, transferrina, ferritina, hemosiderina e índice de saturación. Ustedes, al término del módulo, ya van a estar capacitados para interpretar una citometría hemática, porque ya saben qué son parámetros, ya saben qué son índices, ya saben cuáles son los índices principales, cómo se hace el cálculo de los índices, para decir hay una anemia microcítica hipocrómica, normocítica normocrómica o macrocítica normocrómica. Ya van a saber que es una anemia ferropénica, van a saber que es una anemia megaloblástica, van a saber que es una anemia hemolítica. Esa es la intención, ese es el compromiso
que tenemos nosotros los profesores, de que ustedes al término del módulo, pues tengan toda esta información, sepan, conozcan, tengan la capacidad de saber interpretar una citometría hemática. Cuando un familiar o algún conocido les lleve un estudio laboratorio, pues ya van a saber. Eso yo espero, porque ese es mi propósito, ese es mi objetivo, que ustedes al finalizar el semestre, pues sepan ustedes interpretar, conozcan ustedes cómo se hicieron los cálculos sobre esto. Esto es más para recapitular algunas cuestiones que ya hemos estado hablando, ¿verdad? El comienzo es insidioso, se caracteriza por debilidad, hay palidez cutáneo mucosa, glositis, hay inflamación pues de la lengua, atrofia de las papilas gustativas, el pelo del paciente es fino, es quebradizo, muy fácilmente se cae, hay alteraciones en las uñas, hay colioniquia, hay alteraciones hay una alteración, de alteración en el gusto, ¿sí? Hay pica, sensación de comer tierra, comer gis, comer hielo, en el caso de la pagofagia, en el caso de la milofagia es consumir sustancias que tienen almidón o comer tierra, que es la geofagia, ¿sí? Entonces, todos estos datos son propios de las anemias ferropénicas. En una anemia por hemolítica, por ejemplo, el pelo no está fino y mucho menos quebradizo. No hay coiloniquia, no hay nada de esto, ¿no? Estos son síntomas propios de las anemias ferropénicas. Ahí está, miren, coilioniquia, anemia ferropénica, ictericia de las anemias hemolíticas. Cada una tiene sus particularidades. Las deformidades óseas las observamos en la talasemia mayor, las ulceraciones en piernas, en la anemia de células falciformes o en la microesferocitosis. Las parestesias en las anemias megaloblásticas por deficiencia de vitamina B12, la lengua roja de papilada en estados carenciales, anemia megaloblástica, anemia ferropénica avanzada, etcétera, etcétera. Ahí está, miren. Esas son las uñas faneras, tejido epitelial, que se afectan en deficiencia de hierro. A esta deformabilidad de las uñas en forma de cuchara se le llama platoniquia, en forma de plato, pues, ¿sí? Y estas alteraciones en las cuales hay estrías, ¿sí? Estrías longitudinales, y además hay, el paciente es proclive a que se rompa las uñas, se le llama coiloniquia. Entonces, miren, la revisión de las manos, la revisión de las mucosas son tan importantes como veíamos ayer para, pues, encontrar información que nos permita hacer un diagnóstico más correcto, más adecuado. Lo mismo la lengua, ¿verdad? La lengua está depapilada, es una lengua geográfica, es una lengua que está cortada, que está agrietada, más bien, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque los epitelios necesitan de hierro para regenerarse. En la hipofaringe, más abajo, también hay alteraciones, ¿sí? Hay alteraciones porque el paciente no puede tragar, hay dificultad para tragar, entonces hay disfagia, hay odinofagia, hay síndrome de Plummer-Vinson, ¿verdad? Que se le forman unos anillos cricoideos por este defecto que se tiene en los tejidos epiteliales. Los datos del laboratorio, ¿sí? Aquí están las pruebas que evalúan el metabolismo del hierro. El hierro sérico, lo vamos a encontrar disminuido, menos de 60 microgramos por decilitro. La capacidad total de saturación del hierro también va a estar, va a estar aumentada porque requiere de que se capte más hierro. A menos dice que existan procesos infecciosos, inflamatorios o tumorales. El porcentaje de saturación está disminuido.
menos de 16 cuando sus valores son de 30 a 50%. La protoporfirina va a estar libre, eritrocitaria libre, perdón, va a estar aumentada. Y está aumentada porque no tiene su contraparte de hierro para unirse y formar el grupo E. Los receptores solubles de transferrina están aumentados, pues sí. ¿Por qué? Porque esos receptores tratan de captar más hierro. La transferrina trata de llevar más hierro y los receptores de captarlo porque necesitan, que requiere para su utilización, para su metabolismo. Entonces, muy importante, la citometría hemática completa, ¿sí? Eh, Determinar los parámetros séricos. Hay que cuantificar los reticulocitos, porque es un parámetro de primer mundo, ¿verdad? Si encontramos que hay reticulocitopenia, quiere decir que la médula ósea no está trabajando, quiere decir que no tiene los nutrientes para producir eritrocitos, ¿sí? Si encontramos reticulocitos aumentados, que no sea por tratamiento con hierro de una anemia ferropénica, pues estamos hablando de una anemia hemolítica. Estamos hablando de que la anemia está trabajando al 1000 por hora. Bueno, esto ya lo vimos, el parámetro es el que está aumentado, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a solicitarle al paciente? Pues hemoglobina, su citometría hemática, su química sanguínea, su examen general de orina, una radiografía de tórax, ¿sí? No solamente cuantificamos la hemoglobina, sino además el hematócrito, el recuento reticulocito, que es muy importante, verificar los índices de glóbulos rojos, verificar el volumen globular, verificar la concentración media de hemoglobina globular o la hemoglobina grupuscular media, ¿sí? Hay que valorar la concentración de hierro en el suero, la capacidad total de fijación, el porcentaje de saturación, la concentración sérica de vitamina B12 o de folatos para hacer diagnóstico diferencial sobre todo, ¿sí? Y que sabemos que morfológicamente son diferentes, pero finalmente el paciente tiene anemia, y anemia tienen todos. Lo que tenemos que ver es clasificar la anemia: microcítica hipocrómica, normocítica normocrómica o macrocítica normocrómica. Concentración de aptoglobina y eritropoyetina, ¿sí? Cuando con estos estudios no logramos realizar todavía o hacer un diagnóstico certero, pues hay que aspirar la médula ósea y hay que biopsiar la médula. A lo mejor ahí en la médula está el problema. A lo mejor ahí en la médula está el proceso inflamatorio crónico que no permite que los macrófagos suelten el hierro para que se pueda utilizar por parte de los proeritroblastos. Esos son los valores normales del metabolismo del hierro. El hierro sérico está entre 50 y 150 microgramos por decilitro. La capacidad total de fijación de la transferrina está en 300 a 360 microgramos por decilitro en condiciones normales. Eso es lo normal, ¿sí? La ferritina sérica en el varón, perdón, va de 50 a 150 microgramos por litro. En la mujer adulta va de 15 a 50 microgramos por litro y la habíamos encontrado en 16 en algunos pacientes, ¿sí? La transferrina va de 200 a 400 miligramos por 100 mililitros y los índices de saturación de la transferrina van de 30 a 50, ¿no? Lo que decíamos hace rato. Así se ve el frotis de sangre periférica, ¿sí? Vemos en ese campo del microscopio eritrocitos pequeños, unos más grandecitos. Hay anisopoiquilocitosis, distintos tamaños, distintas formas, ¿sí? Y aparte, vemos que hay hipocromia, es decir, hay palidez central en los eritrocitos. Lo mismo aquí lo vemos, ¿no? Células en blanco de tiro, ¿verdad? Que son típicas de las anemias ferropénicas o de las talasemias, ojo, ¿sí? Entonces, estamos viendo eritrocitos, la mayoría son pequeños y además con un halo claro, ¿verdad? Que es, se llaman codocitos.
Igual acá, ¿sí? Aquí el 100% del campo de microscopio son eritrocitos pequeños, pero además pálidos. Eso nos está hablando de una anemia ferropénica verdadera, ¿sí? Igual acá, ¿sí? Son eritrocitos que están muy pálidos, ¿sí? Y además pequeños. Esa es la microcitosis y es la hipocromia. Ahora vamos a hablar del tratamiento, ¿sí? Eh, en primera instancia, cuando se va a tratar una anemia ferropénica, es tratar la causa. ¿Qué lo originó? ¿Cuál es el problema? Debemos de tratar la causa. Y no dar hierro de primera instancia, ¿verdad? No, primero la causa. Es una miomatosis uterina, pues la histerectomía. Si hay paridad satisfecha, ya tiene 4 o 5 hijos de esa mujer, pues hay que quitarle la matriz porque ahí está la llave que está abierta. Mientras no le cerremos la llave, le podemos estar transfundiendo toneladas de concentrados eritrocitarios y no le resolvemos el problema. ¿Sí? Porque el problema de base es que tiene abierta la llave. El músculo del útero está sangrando. Y la única manera de cohibir esa hemorragia, ¿qué es? Pues haciendo histerectomía. ¿Sí? Entonces, tratar siempre la causa. ¿Cuál es el problema? ¿Es un cáncer de colon? Pues tratar el cáncer de colon. ¿Es un problema de gastritis? Pues tratar la gastritis. ¿Es un problema de donación de sangre frecuente? Pues ya no hay que donar 10 veces al año, sino a lo mejor 1 o 2 veces. Tratar la causa siempre. ¿Sí? O dar tratamiento específico a la deficiencia de hierro con suplementos de hierro, ¿verdad? ¿Sí? Podemos administrar el hierro de varias formas. Ahorita vamos a ver otra diapositiva que está mejor. Y las dosis aquí están, ¿verdad? 1.5, 3 hasta 6 miligramos por kilogramo de peso por día dividido en 1 o 3 tomas, en el caso de los niños. Incremín con hierro se llama, ¿sí? En el caso de los adultos, 180 miligramos por día divididos en 3 dosis. Las tabletas del hierro vienen de 200 miligramos. ¿Sí? En el caso que el paciente no tolere la vía oral, la vía oral sobre todo porque tiene gastritis el paciente, bueno, pues hay que ofrecerle la vía parenteral, que puede ser intramuscular o puede ser endovenosa. Nosotros en lo personal preferimos la vía intramuscular, porque la vía endovenosa puede generar shock anafiláctico. Y la vía endovenosa se debe de administrar en un hospital, en donde se cuente con la infraestructura suficiente para solventar un problema en caso de que salte la liebre. ¿Sí? Que haya oxígeno, que haya cánulas, que haya ambú, que haya epinefrina, que haya soluciones, todo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando se administra endovenoso, debe estar canalizado el paciente para que esa vía nos permita en un momento dado solucionar el problema. Y no a la mera hora andarle buscando la vena al paciente, ¿no? Todo paciente que va a ser, por ejemplo, transfundido, debe tener una vía aérea permeable, perdón, una vía venosa permeable, ¿sí? Una venoclisis, pues. Ok. Aquí está el tratamiento, mire. ¿Sí? En primera instancia decíamos que es tratar la causa. U ofrecerle hierro por vía oral, intramuscular o endovenosa al paciente, dependiendo, ¿verdad? Sus condiciones, sus complicaciones que pudiera tener. En los niños, administramos el hierro de 1.5 a 2 miligramos por kilogramo 3 veces al día por 3 a 6 meses. El tratamiento con hierro de las anemias ferropénicas es muy largo. No se vayan a ir con la finta, por favor, de que a los 15 días de tratamiento con hierro la hemoglobina ya esté en 15 o 16 y ya le suspendan el tratamiento, ¿verdad?
pues se van a llevar una sorpresa porque inmediatamente los valores van a descender. ¿Por qué? Porque lo único que se elevó fue el hierro plasmático, pero el hierro de depósito está disminuido. Entonces lo que más cuesta es rellenar los depósitos. Por eso es que el tratamiento va de 3 meses, 6 meses, hasta 9 meses, hasta un año de tratamiento con hierro. Tomarlo diario, ¿sí? Como la causa es de deficiencia de hierro es verdadera, pues no tengo el temor de que vaya a intoxicar por hierro al paciente por darlo tanto tiempo. No, porque sus depósitos están vacíos y llenar esos tambos con hierro cuesta mucho tiempo. Por eso es que el tratamiento es prolongado, 3, 6 o hasta 9 meses de tratamiento. Diferente a todos los tipos de tratamiento que ustedes conocen, que cuando mucho va de 10 días, ¿no? De 7 a 10 días. Aquí no. Aquí el tratamiento es muy prolongado. En el paciente adulto damos 200 miligramos diarios por 3 a 6 semanas. 200 miligramos diariamente, ¿sí? La presentación del hierro es sulfato ferroso, gluconato ferroso y fumarato ferroso. La presentación más fisiológica y más barata es el sulfato ferroso, ¿sí? El sulfato ferroso. ¿Cómo calculamos las necesidades de hierro? Bueno, hierro es igual a hemoglobina ideal, lo que debería de tener el paciente, si es mujer de 12 a 14 y si es hombre de 14 a 16. Menos hemoglobina real, ¿sí? Hemoglobina real es la que tiene efectivamente ese paciente, puede ser 8, puede ser 9, puede ser 10 gramos. A eso lo vamos a multiplicar por una constante que es 0.3, por otra constante, el resultado lo multiplicamos por otra constante que es 1.5, ¿sí? Y a ese resultado por el volumen sanguíneo. Y aquí está el volumen sanguíneo ya calculado. En los niños, por ejemplo, se sabe que tienen 85 mililitros por kilogramo de peso de volumen. En las mujeres, 65 miligramos por kilogramo de peso. Y en el hombre adulto se tiene una cantidad de 45 mililitros, ¿sí?, de volumen sanguíneo. Muy importante, la dieta rica en hierro. ¿Sí? Acuérdense que ustedes que el hierro está en las vísceras, está en las carnes rojas de preferencia, o puede estar en las espinacas, las acelgas en forma férrica, ¿sí? Le va a costar un poquito al organismo desdoblarlo a ferroso, pero sí se puede, es posible que sí. Entonces la dieta rica en hierro, la moronga es un alimento rico en hierro, porque lo que estamos comiendo son eritrocitos cocidos. ¿Y dónde está el hierro? Pues son los eritrocitos, ¿sí? La transfusión sanguínea se deja al último, solo por razones necesarias, ¿sí? Solamente en aquellas condiciones en las cuales el paciente esté padeciendo insuficiencia cardíaca o insuficiencia respiratoria secundaria a su síndrome anémico. En ese momento transfundimos al paciente. Solamente, ¿sí? Y hay que administrarle la suficiente cantidad de hemoglobina, que luego vamos a ver cuántas unidades podemos administrar cuando veamos la medicina transfusional. Porque si ustedes le administran un paquete de glóbulos rojos, pues no le va a beneficiar en mucho al paciente. Le debemos de administrar de 2 hasta 3 paquetes de glóbulos rojos. Cada paquete le provee de 1 a 1.5 de hemoglobina, de tal suerte que si yo le administro 2 paquetes, le estoy administrando 3 gramos de hemoglobina por decilitro. O si yo le administro 4, le estaría administrando 4.5 gramos de hemoglobina por decilitro. O sea, el beneficio debe ser mayor que el perjuicio. ¿Ok? Bueno. Y entonces transfundimos paquetes de glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque lo que necesita el paciente es oxígeno. Y el oxígeno está en los eritrocitos. El paciente no requiere sangre total. ¿Para qué quiero yo una sangre total en donde haya albúmina, donde haya proteínas de la coagulación, etcétera? No, yo no necesito eso. Yo necesito oxígeno nada más. ¿Qué es lo que necesito? Puros eritrocitos. Y los puros eritrocitos se llama paquete de glóbulos rojos.
Bueno, hay algunos efectos secundarios con relación al tratamiento con hierro, ¿sí? Todo va a estar en función al número de dosis dependientes. Puede haber diarrea, puede haber estreñimiento, ¿sí? Dosis dependientes, puede haber náuseas, vómitos, epigastralgia, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, aquí dice el tratamiento de 3 a 6 meses, hasta 9 meses lo he llevado yo a algunos pacientes. Bueno, con esto terminamos. Espero que les haya servido de algo, ¿sí? Hay que leer, todo esto está, lo debemos estar en el libro del doctor Guillermo Ruiz Argüelles, que es el libro de texto de nuestro módulo. Si no hay algún comentario, alguna pregunta, No, ninguna. no hay ninguna, entonces nos vemos mañana. ¿Sale? Sí, doc, gracias. Está bien, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Gracias.